Nos hablan muchas veces de que tenemos que invertir en una pensión voluntaria, pero ¿por qué? Para responder a esa pregunta tenemos hoy a don Álvaro Ramos. Él es nada más y nada menos que el superintendente de pensiones del país. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Nos. Entonces, ¿por qué? Sí. En resumen, la mayoría de las personas desean tener una pensión que sea aproximadamente 60% de su salario. Para llegar a ese punto, de una u otra manera, el país ha diseñado un esquema donde algún día la caja que hoy ofrece ese 60% posiblemente llegará como a 45% y el otro 15% vendrá de tu pensión complementaria obligatoria. Correcto. Siempre y cuando seas asalariado. Pero hay dos escenarios. Escenario 1, ¿qué pasa si usted no es asalariado? Entonces, en este momento usted no está contribuyendo a su ROP, sino que lo que la ley contempló fue la existencia de un voluntario. En otras palabras, si usted es un cuentapropista, una persona que trabaja por cuenta propia, no está aportando al ROP y eventualmente tu pensión, que tal vez estás apostando a que va a ser 60%, con la caja podría decidir que sea menos. Correcto. Entonces, bajo ese escenario, supongamos que usted sí quiere ese 12, 13, 15% adicional de pensión, deberías estar guardando en una voluntaria más o menos el mismo 4% que se guarda en el ROP. Tal vez, don Álvaro, es importante explicarle a la gente sobre la pensión complementaria que es obligatoria, sí, que a veces no entendemos y pensamos que es lo mismo que el régimen de pensiones que conocemos de la caja. Claro. Bueno, ¿qué es el ROP? Sí, el ROP es una modificación importante que se le hizo a todo nuestro régimen a partir del año 2000. Antes del 2000, para la inmensa mayoría de nosotros, solo existía la caja. En el 2000 se crea la figura del ROP para los asalariados y es 4.25% de tu salario que se guarda en una cuenta individual y se capitaliza, a diferencia de del IVM. No están mezclados. No se mezclan, el IVM y el ROP no se mezclan. De hecho, el IVM lo administra la caja como caja, lo que todos entendemos como caja. El ROP lo administra una operadora de pensiones, de las cuales hay 6 en el país. Esas operadoras de pensiones además están autorizadas para administrar fondos voluntarios. Si usted no tiene acceso al ROP, una opción es ir creando una cuenta en un voluntario. Y de nuevo, dependiendo de cuánto quiere usted tener al final de su vida, si usted está relativamente joven ahora, por relativamente joven quiero decir alrededor de los 30 años, todavía está a tiempo de calcular lo que yo llamo el 3-1. Si usted quiere tanto al final, usted necesita ahorrar una tercera parte de eso. Entonces, si usted quiere 10% adicional al final de su vida laboral, tienes que ahorrar 3 1/3. Es decir, tengo que ahorrar ese porcentaje en una pensión, ahora sí, voluntaria. Voluntaria. Es decir, un tercer fondo. Sí. Y, por ejemplo, supongamos que usted sí es un asalariado, que es un porcentaje muy alto de la gente, pero dice, al final de mi vida laboral, a mí no me alcanza con 60%. Yo quiero 69%, 70%. ¿Cuánto tengo que ahorrar? Por el 3-1, más o menos un 3% adicional, ahora sí, en una voluntaria. Ahora sí, en una voluntaria. Sí. Don Álvaro, cuando hablamos de un 60% de nuestro salario, nos referimos al salario final de nuestra vida laboral, es decir, al último salario que vamos a recibir o al salario de ahorita. ¿Cómo funciona ese porcentaje? ¿Cuándo se calcula? Sí, ahí hay un poquito de confusión. Normalmente hablamos del salario de referencia. Entonces, si estás guardando con salarios muy bajos ahora y algún día tus salarios crecen mucho, entonces estos porcentajes que les digo dan un poco diferente. Sin embargo, mi simplificación de 3-1 ya ajusta un poquito por esto,
porque en realidad cuando usted guarda un 10% de su salario, en realidad le da un poco más que 30%, pero yo estoy tratando de ajustar por el crecimiento natural que tienen los salarios de muchísimas personas. Claro. Entonces, si ya yo tomo la decisión, bueno, voy a invertir en una pensión voluntaria, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? ¿A dónde me tengo que dirigir? Sí, el primer paso sería acercarse a una operadora de pensiones. Que son las mismas que manejan el ROP. Así es, y ellos tienen promotores de pensiones. Usted se acerca a uno de los promotores de pensiones y ellos le deberían poder explicar con propiedad qué tipo de productos les puede servir a usted para crear una voluntaria. Lo que sí es claro es al que usted se tiene que acercar es a una operadora de pensiones. Algunas operadoras de pensiones pertenecen a bancos, entonces puede ser que acercándose a un banco, ese banco le pueda facilitar el acceso a la operadora. Alternativamente, hay operadoras que no pertenecen a conglomerados bancarios como Vida Plena o la operadora de la caja, que tiene que acercarse directamente a la operadora. Hay diferentes tipos de pensiones voluntarias, hay diferentes opciones para elegir. ¿Y en qué varía una y otra? Como pensión, como ahorro, en la fase de acumulación no hay diferencia. La cuenta de acumulación es una sola. De hecho, adelanto que uno de los proyectos de la SUPEN es crear o facultar más bien la posibilidad de tener múltiples fondos de pensiones. Por ejemplo, que una pensión voluntaria tenga una versión para gente más joven y una versión para gente más cerca de pensionarse. Sin embargo, eso está en el futuro. Donde sí hay diferencias importantes es al momento de pensionarse. Al momento de pensionarse usted sí puede tomar decisiones sobre cómo quiere que le devuelvan el dinero, que son las mismas opciones que tiene usted con el ROP. ¿Cuáles son esas opciones? Renta permanente, que es recibir solo los intereses y no tocar el saldo. Renta vitalicia, que en Costa Rica lamentablemente ninguna empresa lo ofrece porque tiene su complejidad. ¿Y qué es la renta vitalicia? Y la renta vitalicia es en teoría que usted agarra todo su saldo y se lo da a una empresa aseguradora. Y esa empresa aseguradora se compromete con usted a pagarle una pensión por el resto de su vida, una renta vitalicia. Que eso es diferente, por ejemplo, el retiro programado, que es la tercera opción. El retiro programado es un mecanismo en el que a usted le calculan matemáticamente cuánto de vida le queda, la tasa de interés, y te dan una pensión que agarra los intereses y un poquito del saldo, pero te va cuidando el saldo para que no se agote muy rápido ni muy lento. En ningún caso le van a dar el saldo total y decirlo, bueno, administrelo. Hay varios escenarios en que sí. El principal va a tener que ver con el cumplimiento de ciertos umbrales, pero digamos, si tu idea, en el caso de la pensión voluntaria, correcto, sí puedes hacer el retiro total, pero nuestra impresión es, ¿para qué vas a hacer una pensión voluntaria para después quedarte sin pensión? Correcto. Sería como un ahorro común y corriente en la práctica. Ahora, sí. Tal vez nada más para terminar, una de las grandes ventajas del sistema de pensión voluntaria es que tiene un montón de beneficios fiscales e incluso de base imponible de la caja. La ley contempla que si ahorras hasta 10% de tu salario, eso lo puedes deducir del monto que tienes que cotizar a la caja y al impuesto de renta. ¿Eso salarial es para cualquier trabajador o para asalariados incluso? Así es. Es decir, se puede deducir del monto de renta. Así es. Ok. Ahora, ¿cuáles otras ventajas podría haber la gente que dice, bueno, no me alcanza el salario para ahorrar un porcentaje extra? ¿Por qué deberían de considerarlo? Bueno, obviamente la gente tiene muchas necesidades. Yo lo que le diría es, la gente no dimensiona cuánto va a vivir en la vejez. Una mujer de 65 años en Costa Rica espera vivir 22 años más, hasta los 87 años en expectativa. En otras palabras, puede pasar esa expectativa.
Sí, puede pasarse de la expectativa, puede ser menos, por supuesto, pero creo que todos tenemos la abuela o la tía abuela o alguien muy querido que fácilmente pasa de los 85 años. Entonces, imagínese que ese sea usted. ¿Con qué calidad de vida quiere llegar a esa edad? Para todos nosotros es muy fácil imaginarnos a los 65 años todavía vigorosos, con ganas de emprender, con ganas de todavía hacer cosas, totalmente natural. Pero tírese 20 años más para adelante, donde inexorablemente hay una merma de la capacidad física y de la capacidad cognitiva. No es cierto que vamos a estar emprendiendo la inmensa mayoría de nosotros o creando cosas nuevas. Vamos a estar probablemente ya en una situación que queremos descansar. Desde ahora es muy importante que usted guarde, aunque sea un poquito. Estamos de acuerdo, no todo el mundo puede guardar 10, 15% más, pero guarde un 1%, un 2%. De repente el día de mañana se le convierte en el 5% adicional a su pensión, que le hace una diferencia grande entre estar muy apretado y estar respirando un poquito más tranquilo. Para cerrar, don Álvaro, ¿hay algún número mágico que deberíamos de decir, bueno, un 3%, un 5%? ¿Hay algún número mágico? O sea, el número mágico yo lo llamo el 3 a 1. Sí, correcto. Sí, o sea, si usted quiere más o menos un 10% más de pensión, entonces vaya pensando en ahorrar 3. Si quiere un 20% más de pensión, vaya pensando en ahorrar entre 6 y 7% más. Sobre todo si usted está joven, porque entonces va a ser bastante cierto esto. Si usted ya está más cerca de pensionarse, entonces el 3 a 1 no le va a funcionar. Pero si usted empieza a ahorrar desde ya, algo más tendrá. O sea, aquí el número mágico es, piense que lo que usted ahorre, algo más tendrá en el futuro. Y sobre todo con esta historia que le acabo de decir, la gente se va cansando, la gente ya no quiere trabajar. Hay un momento en que usted no va a poder producir tanto como produce ahora. Puede ser pronto, puede ser mucho más tarde. Piense en esa incertidumbre, piense, si hoy no me alcanza, ¿cómo me alcanzará mañana? Si hoy no me alcanza con 100%, ¿cómo me alcanzará mañana con 60%? Piense en eso. Muchas gracias, don Álvaro, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Entre Nos. Nos vemos la próxima.